Los cascos negligenciados de un caballo eran tan largos que no podía andar, pero lo que ocurrió cuando alguien finalmente se acercó fue tan insólito que nadie lo vio venir. Suscríbete para recibir nuevas historias emocionantes y ayudarnos a crear más contenido que te sorprenda y conmueva. ¡No, no! ¡Otra vez no!, gritó Marta, dejando caer el balde de agua que sostenía. El gallinero, abierto de par en par, era un caos de plumas y tierra. 3 de sus gallinas más gordas habían desaparecido. El viento soplaba fuerte ese amanecer, y con él llegó el olor penetrante del campo mojado. La madera húmeda del gallinero crujía con un quejido largo y grave. Marta se arrodilló, revisando las huellas en el barro. Zorros, tal vez. Pero algo no cuadraba. No había restos, no había lucha, solo ausencia. «Esto no es normal», murmuró frunciendo el ceño. Se levantó despacio. Su rodilla derecha, inflamada desde el último invierno, protestó con un pinchazo agudo. Apretó los labios. El dolor ya no le sorprendía, como tampoco le sorprendía la soledad. A unos pasos, su casa de adobe y tejas rojas parecía más vieja que nunca. Las ventanas polvorientas y el zaguán torcido hablaban de años de abandono, de hijos que se fueron sin mirar atrás, de un esposo que la dejó con más tierra que amor. Entró a la cocina y puso a hervir agua sobre la vieja estufa a leña. El crepitar lento del fuego era el único sonido en la habitación. Dejó caer unas hojas de cedrón en la tetera y se sentó, sin quitarse el delantal manchado de tierra. Miró hacia la pared donde colgaban, cubiertos de polvo, los retratos de sus hijos, Manuel, Clara y Rocío. Ninguno la llamaba, ninguno volvía. Un golpe seco la sacó del ensueño. Venía del patio trasero. Marta se incorporó de golpe, el corazón acelerado. Salió con pasos rápidos, el aire frío pegándole en la cara. Detrás del gallinero, algo grande se movía entre los arbustos. Se detuvo, clavando la vista en la sombra que se agitaba. «¿Quién anda ahí?». No hubo respuesta. Avanzó un paso. El crujido de una rama seca bajo su bota retumbó como un disparo. Entonces lo vio. Un caballo, grande, cubierto de lodo, con las costillas marcadas bajo la piel. Sus ojos, enormes, la miraban como si esperaran algo. Pero lo más impresionante eran sus cascos, largos, curvados, grotescos. Parecían crecer como raíces sin control. ¿Qué te hicieron, pobrecito? El animal no se movió. Respiraba con dificultad. Cada exhalación un suspiro de esfuerzo. Marta se acercó lentamente, con las manos extendidas. «Tranquilo, tranquila». Cuando estuvo a medio metro, el caballo intentó dar un paso. El casco delantero se trabó con el trasero y cayó pesadamente al suelo. El estruendo fue tan fuerte que varias gallinas salieron corriendo del gallinero cacareando. Marta se arrodilló junto a él, tocando su cuello cubierto de barro. Tenía pulso, pero débil. La piel le temblaba. «¿Quién te dejó así?», susurró, sintiendo una rabia tibia subiéndole por la garganta. El caballo alzó apenas la cabeza, como si entendiera. Una mosca se posó sobre su ojo, y él ni siquiera tuvo fuerzas para espantarla. De pronto, un ruido metálico la sobresaltó. El portón de la entrada se abría. Marta se incorporó rápidamente y fue hacia la cerca. Un viejo camión pasaba por el camino de tierra, pero no se detenía, solo levantaba polvo. Volvió la vista al caballo. Esto no puede quedarse así. Esa misma mañana, en lugar de ir al pueblo como tenía planeado, Marta pasó horas cortando ramas, improvisando sombra, limpiando las patas del animal. Se manchó las manos de sangre al intentar limar uno de los cascos con una vieja cegueta oxidada. Al caer la tarde, estaba cubierta de sudor y polvo. El caballo apenas se había movido, pero sus ojos ya no eran de miedo, eran de espera. Dentro de la casa, Marta encendió una vela. No rezó, solo pensó en su madre, en la voz que una vez le dijo: «A veces, lo que llega herido es lo que te salva».
Afuera, el viento cambió de dirección, y con él también cambió el destino de Marta, aunque ella aún no lo supiera. El sol apenas despuntaba cuando un relincho desgarrador cortó el silencio del campo. Marta, que acababa de encender el brasero para el mate, se quedó inmóvil. Ese sonido no era común. No era un relincho de saludo ni de alegría. Era un grito de dolor, de esos que te sacuden por dentro. Dejó la pava sobre la mesa sin apagar el fuego. Salió al trote, con el chaleco de lana apenas abrochado y la respiración cortada por el frío. El sonido venía de más allá del alambrado, del otro lado del potrero, de la vieja estancia de don Elías. Sabía que no debía ir. El terreno estaba cercado, y todos sabían que don Elías no perdonaba a quien cruzara sin permiso. Pero ese relincho no la dejaba en paz. Avanzó con paso firme, apartando ramas y esquivando raíces. El suelo todavía estaba húmedo por las lluvias pasadas, y el barro se le pegaba a las botas como si quisiera detenerla. Pasó entre los sauces llorones que bordeaban el arroyo seco. Allí, el aire tenía un olor distinto, algo entre humedad rancia y algo podrido. Se tapó la nariz con la manga del suéter mientras el corazón le golpeaba fuerte en el pecho. Entonces lo vio. El caballo estaba tirado junto a un cobertizo derruido. Tenía los ojos desorbitados, la piel pegada a los huesos y las patas torcidas por el peso de sus propios cascos, tan largos que parecían garras. Había moscas por todas partes. Una nube oscura zumbando sobre sus heridas abiertas. Marta sintió que algo se le quebraba por dentro. ¡Ay, mi alma! ¿Cómo te dejaron así? El animal trató de incorporarse al verla, pero el esfuerzo fue inútil. Cayó de nuevo con un golpe seco que levantó polvo y hojas secas. Marta miró a su alrededor. No había nadie, ni un peón, ni un perro. Nada. Solo el viento arrastrando las ramas del sauce y ese olor insoportable. Se acercó despacio, sin apartar la vista del animal. Le temblaban las manos, no por miedo, sino por impotencia. Quiso tocarlo, pero dudó. No quería hacerle más daño. Tranquilo, susurró. Ya pasó, ya estás visto. No estás solo. El caballo movió las orejas como si entendiera. Un portón oxidado se cerró de golpe a lo lejos. Marta se dio la vuelta con un salto. Alguien venía. Se agachó detrás de un montículo de paja seca, apretando el cuerpo contra el suelo. A través de las rendijas de la madera, vio a don Elías cruzar el patio en dirección al galpón. Llevaba un sombrero negro y una escopeta colgando del hombro. ¿Qué demonios fue ese ruido?, escuchó que decía. Si ese animal sigue haciendo escándalo, lo mando al matadero. Bastante me ha costado mantenerlo escondido. Marta contuvo la respiración. ¿Mantenerlo escondido? ¿Por qué haría eso? ¿Qué escondía ese hombre que ni los del pueblo sabían? Don Elías desapareció tras una puerta de chapa. Marta no esperó más. Se levantó en silencio y volvió sobre sus pasos, pisando donde ya había pisado antes para no dejar huella. Al llegar a su casa, se dejó caer en la silla de la cocina. El mate seguía caliente, pero ya no tenía ganas. Miró sus manos, llenas de barro, una con un raspón sangrante. «Esto no puede quedar así», murmuró. Esa noche no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía los cascos deformes, la piel rota, el ojo del caballo suplicando sin palabras. Algo dentro de ella, algo que hacía años estaba dormido, se había despertado. A las 3 de la madrugada encendió la lámpara de queroseno, abrió su viejo costurero y sacó una cegueta herrumbrada. También un par de alicates, guantes de cuero y una linterna con las pilas medio muertas. «Mañana vuelvo por ti, Libertad», dijo en voz baja, como si bautizarlo en la oscuridad fuera parte de un pacto sagrado. En ese momento, el viento volvió a cambiar de dirección, y con él, el destino de Marta empezó a girar, como la hoja seca que gira en el aire antes de caer.
Porque hay dolores que no se soportan desde lejos. Hay injusticias que una vez vistas ya no se pueden ignorar. Y Marta, la mujer del huerto, había visto demasiado. El amanecer la encontró de pie, con el bolso de herramientas al hombro y el corazón palpitando como tambor de carnaval. Marta no había dormido nada, pero no le importaba. Había una urgencia en su pecho que no entendía del cansancio. Hoy no iba al mercado. Hoy no cosechaba cebollas ni recogía huevos. Hoy iba a salvar un caballo. Cruzó el campo sin mirar atrás. El rocío le mojaba el ruedo del vestido y el sol, apenas tibio, le acariciaba la espalda. Cuando llegó al terreno de don Elías, se deslizó entre los sauces como si el aire la guiara. Sabía que se estaba metiendo en problemas, pero también sabía que si no lo hacía, no se lo iba a perdonar jamás. El caballo seguía ahí, tal como lo había dejado, pero con los ojos más apagados. «Volví», le dijo en voz baja, dejando las herramientas en el suelo. «No sé si sirva de algo, pero vamos a intentar». Se arrodilló a su lado. El barro seco formaba una costra sobre su piel. Sus patas eran un desastre. Nunca había visto cascos tan deformes. Tomó la cegueta y comenzó a trabajar despacio, con cuidado de no hacerle daño. Cada corte era un suspiro, una liberación. El animal apenas se movía, pero de vez en cuando soltaba un bufido como si agradeciera. «Te voy a llamar Libertad», dijo Marta, limpiándole el lomo con un trapo húmedo. «Porque eso es lo que te quitaron, igual que a mí». No supo por qué lo dijo. Tal vez porque hacía tiempo que nadie la escuchaba. Tal vez porque, frente a ese animal roto, se sintió vista por primera vez en años. Mientras cortaba y raspaba, su mente viajaba. Pensaba en su hija Clara, la que se fue a Rosario diciendo que el campo la asfixiaba. En Manuel, que prometió volver para arreglar el techo, pero nunca llamó. En Rocío, la más chica, que se casó con un tipo de ciudad que la miraba a ella como si fuera una sombra. «Todos se fueron, ¿sabes?», murmuró mientras sacaba una astilla del casco delantero. «Todos». Libertad soltó un relincho suave, como un eco triste. Marta se detuvo. Le acarició la frente. No quería llorar, pero algo le apretaba el pecho. Un ruido seco la sobresaltó. Un portón. Voces. Alguien se acercaba. Se levantó de golpe y se ocultó detrás del cobertizo. Desde ahí vio a un joven con uniforme y radio en mano. No era don Elías, pero trabajaba para él. Dijo que si el caballo no aguanta otro día, lo lleve al corral de atrás, dijo por la radio. Que no quiere más escándalos. Marta se quedó helada. Si se lo llevaban, no volvería a verlo. Esperó a que se alejara y corrió hacia el caballo. «Nos vamos de aquí, ¿me oyes? Esta noche te saco». Sabía que era una locura. No tenía tráiler, ni ayuda, ni permiso. Solo un viejo carro que usaba para llevar verdura al mercado. Pero algo dentro de ella le decía que no podía esperar más. Pasó el resto del día preparando el plan. Reparó el carro, llenó el bebedero, acomodó paja fresca. A medida que se movía, sentía una mezcla de nervios y fuerza. Era como si su cuerpo recordara que aún podía hacer cosas grandes. Esa noche, bajo la luz tenue de una luna tímida, volvió al lugar. Libertad estaba de pie, tambaleante, pero más firme que antes. Marta lo acarició. «Vamos, hijo, es ahora o nunca». Tardaron casi una hora en llegar al carro. Cada paso del caballo era un acto de resistencia. Cuando finalmente lo subió, sus piernas le temblaban, pero su alma estaba firme. Condujo de vuelta a su terreno sin luces por caminos que solo ella conocía. Al llegar, lo acomodó en un rincón del granero, cubierto con mantas y rodeado de silencio. «Aquí estás a salvo, Libertad. Nadie más va a tocarte». Se sentó a su lado, con la espalda apoyada en la pared de adobe. El caballo comía despacio. Ella lo miraba como si fuera la primera flor que brota tras una helada. No sabía qué venía después, pero por primera vez en años no le tenía miedo al mañana, porque ahora no estaba sola, porque ahora alguien la necesitaba.
El golpe seco en la puerta hizo temblar los vidrios de la ventana. Marta se giró de golpe, con la cuchara de madera aún en la mano, el caldo hirviendo en la olla. ¿Quién?, murmuró más para sí que para preguntar en voz alta. Otro golpe, más fuerte. Esta vez no era un vecino. Ese tipo de llamada tenía nombre y apellido. Cuando abrió la puerta, lo supo sin necesidad de verlo. El sombrero oscuro, la chaqueta de cuero, las botas empolvadas. Don Elías, parado firme, con los brazos cruzados, los ojos como cuchillas, buscando cortar cualquier resistencia. «Buenas tardes, Marta», dijo, con esa voz seca como de tierra sin agua. «Me enteré de que alguien anduvo metiéndose en mi propiedad». Marta no respondió. Lo miró de frente, firme, sin bajar la vista. «Vi huellas junto al galpón», continuó él. «Y tengo razones para creer que vinieron de este lado del potrero». Ella tragó saliva. Sabía que no podía negar que había estado allí, pero tampoco iba a entregarse tan fácil. Había algo en su pecho que le quemaba, una mezcla de rabia y dignidad que le impedía agachar la cabeza. «No tengo idea de lo que habla», dijo al fin con voz serena. Elías dio un paso al frente. Olía a tabaco y sudor, a poder viejo. La miró de arriba abajo como si fuera una cucaracha a punto de aplastar. «No juegue conmigo, Marta. Usted sabe muy bien que ese caballo no le pertenece, y si lo tiene, está cometiendo un delito». «¿Delito es dejarlo morir de hambre con los cascos podridos?», soltó sin pensarlo. La frase le salió como un latigazo. El rostro de don Elías se tensó, pero no respondió de inmediato. Se acercó un poco más, apenas a un palmo de ella. «Ese animal es propiedad privada. Si vuelve a cruzar mi cerco, la denuncio, y si lo tiene escondido aquí, se lo van a quitar». Marta no se movió. Su corazón latía fuerte, pero sus pies parecían raíces clavadas en la tierra. «Vaya a buscar a quien quiera. No tengo nada que esconder». Don Elías sonrió, una sonrisa sin alegría como de lobo viejo. Luego dio media vuelta y se marchó sin despedirse, dejando una estela de polvo en el camino. Marta cerró la puerta con firmeza. Apoyó la espalda contra la madera y soltó el aire que había contenido desde que lo vio llegar. Le temblaban las manos, pero por dentro sentía una llama encendida. Fue directo al granero. Libertad dormía, acostado sobre la paja, respirando con más calma que el día anterior. Marta se arrodilló a su lado y lo acarició. «Nos descubrieron, hijo, pero no te voy a dejar». El animal abrió los ojos y soltó un bufido leve, como si la entendiera. Pasó la tarde revisando el cerco, reforzando la entrada del galpón y pensando en posibles escondites. No era solo proteger a Libertad, era defender todo lo que había sentido desde que lo conoció, la necesidad de cuidar, de no rendirse, de pelear por algo que valiera la pena. Al anochecer, una vecina, Carmen, se asomó a la tranquera. «Vi al patrón salir de aquí», dijo en voz baja. «¿Qué pasó?». Marta la miró con cansancio en la mirada, pero también con una chispa de determinación. «Vino a amenazarme. Dice que el caballo es suyo». «Y lo es, ¿no?». «Sí, pero lo dejó como si fuera basura. ¿Eso le da derecho a seguir llamándolo suyo?». Carmen guardó silencio unos segundos. Luego asintió, despacio. «Ten cuidado. Ese hombre no olvida ni perdona». Marta miró hacia el campo, donde la noche ya empezaba a tragar el paisaje. Le dolía la espalda, tenía los dedos cortados por la cegueta y los ojos secos de tanto pensar. Pero algo dentro de ella se sentía más viva que nunca. «No me importa si me denuncia. Si tengo que ir al frente por este caballo, lo haré». Y en ese momento lo supo con certeza. Lo que estaba haciendo ya no era solo por Libertad. Era por ella, por cada día en que se sintió invisible, por cada vez que se cayó la injusticia, por cada abandono que había sufrido en silencio. Esta vez no iba a quedarse quieta. Esta vez iba a pelear.
El cielo estaba encapotado, sin luna, sin estrellas, como si la noche también quisiera guardar silencio. Marta salió con la linterna en una mano y un balde de agua en la otra. El aire era pesado, cargado de humedad, y en el campo solo se escuchaba el canto lejano de un sapo y el crujido de sus botas sobre la tierra. Libertad la esperaba en el granero, de pie, más firme, más alerta. Le relinchó bajito en cuanto la vio cruzar la puerta. Ya, no te me pongas ansioso», le dijo, sonriendo con el alma cansada. Le ofreció el agua y luego unas zanahorias que había conseguido del huerto. Mientras el caballo masticaba, Marta le hablaba como si fuera una criatura humana. Le contaba cómo había sido su día, qué decían los vecinos y cómo la miraban distinto desde que el patrón la visitó. Ahora todos andan cuchicheando, que si estoy loca, que si estoy buscando líos, pero nadie levanta un dedo por ti, ¿verdad? Libertad bufó, levantando un poco la cabeza. Marta notó que algo lo inquietaba. Su cuerpo, normalmente sereno, ahora estaba tenso. Sus orejas se movían de un lado a otro, y sus ojos no dejaban de mirar la puerta del granero. «¿Qué pasa?». Se giró enfocando la linterna hacia el campo, pero no vio nada. Aún así, el caballo empezó a moverse nervioso, rascando el suelo con una de sus patas. Marta se acercó, acariciándole el cuello con calma. «Tranquilo, hijo, aquí estás seguro». Pero Libertad no se calmaba. Levantaba la cabeza y miraba hacia el viejo galpón que Marta usaba para guardar herramientas. Estaba cerrado desde hacía meses y ella casi no se acercaba. Era oscuro, húmedo, y tenía ese olor a encierro que siempre le recordaba malos momentos. De repente, Libertad soltó un relincho agudo, fuerte, seco. Marta se sobresaltó. El ruido le hizo eco en el pecho. «¿Qué estás viendo que yo no?». Encendió la linterna y salió al patio, enfocando hacia el galpón. La puerta seguía cerrada, pero el candado colgaba abierto. Se acercó despacio. El corazón le latía en la garganta. Empujó la hoja de madera con la punta del pie. El chirrido oxidado rompió el silencio de la noche. Dentro, polvo en el aire, telarañas en las esquinas y un extraño desorden. Herramientas tiradas, bolsas rotas, un costal abierto con papeles húmedos. Marta se agachó, recogió uno de los papeles y lo abrió. Era una fotografía vieja en blanco y negro, un grupo de hombres posando frente a una cerca, todos con sombreros y ropa de campo. Al fondo, un joven con los brazos cruzados y una mirada seria. Marta lo reconoció. Era Dionisio, el peón que había desaparecido hacía años, el mismo que, según rumores, había tenido problemas con don Elías. Nadie volvió a verlo. Su desaparición quedó como una de esas historias que el tiempo se encarga de enterrar. Siguió revisando. Había más fotos, papeles con números, cartas sin firmar, todo cubierto de polvo, pero guardado con cierta intención. No era basura, era algo más. Libertad relinchó de nuevo, esta vez más fuerte. Marta guardó las fotos en el bolsillo y cerró el galpón con rapidez. Volvió al granero y encontró al caballo sudando, con los ojos inyectados. Lo abrazó como si pudiera protegerlo de un fantasma. Ya pasó, mi amor. Estoy contigo». Pero el temblor en sus manos decía otra cosa. Esa noche, por primera vez, sintió miedo de verdad. No por ella, sino por lo que acababa de tocar. Porque si lo que había en ese galpón tenía que ver con la desaparición de Dionisio, entonces no era solo un caballo el que corría peligro. Se quedó junto a Libertad hasta que se calmó. Lo cubrió con una manta, le habló al oído y cuando se durmió, volvió a la casa con los bolsillos llenos de silencio y la cabeza hecha un torbellino. Antes de acostarse, escondió las fotos en una caja de galletas que enterró bajo la cocina. Sabía que no podía confiar en nadie todavía, pero también sabía que lo que había empezado como un acto de compasión, ahora era otra cosa, era una promesa. Y esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la oscuridad se hacía más espesa,
Marta entendió que Libertad no solo había llegado para ser salvado, también había llegado para mostrarle algo que llevaba años oculto. El día amaneció con una niebla espesa, de esas que se meten hasta los huesos y no dejan ver más allá de unos pasos. Marta se envolvió en su chal, salió al patio con la linterna en mano y caminó derecho hacia el galpón. No había dormido bien. La imagen de las fotos, la expresión de Libertad, el candado abierto, todo le daba vueltas en la cabeza. Necesitaba entender qué había ahí dentro. Algo le decía que ese lugar guardaba más que polvo y óxido. Al empujar la puerta, el olor a humedad la golpeó de frente. El interior seguía como lo dejó la noche anterior, pero ahora, con la luz del día filtrándose entre las rendijas, todo parecía más vivo, más inquietante. Se agachó para revisar el piso. Notó unas marcas extrañas en la tierra, como si algo pesado hubiese sido arrastrado recientemente. No eran huellas comunes, eran líneas largas y profundas, terminando justo frente a una tabla floja en el suelo. ¿Y esto? Se puso en cuclillas y tanteó con los dedos. La madera crujía bajo su peso. Con esfuerzo, levantó la tabla y se encontró con un hueco pequeño, como una especie de compartimento oculto. Dentro, una caja metálica cubierta de polvo. La sacó con cuidado, el corazón latiéndole con fuerza, la abrió despacio, con los dedos temblorosos. Adentro había más papeles, documentos amarillentos, una medalla oxidada y un pequeño cuaderno de tapas negras. Lo abrió. La primera página tenía un nombre, Dionisio Ramallo. Abajo, una fecha, marzo de 1994. Marta tragó saliva. Pasó las hojas. Había anotaciones confusas, cuentas, nombres de personas, lugares, palabras subrayadas. Y en medio de todo, una frase escrita en tinta corrida. Si algo me pasa, no fue un accidente. Sintió un escalofrío en la nuca. ¿Qué hiciste, Dionisio?, susurró. Siguió revisando. Encontró una foto más, esta vez solo de Dionisio. Estaba parado frente al mismo galpón, donde ella se encontraba ahora, con una expresión seria, los brazos cruzados y un caballo al fondo. No era Libertad, pero tenía el mismo brillo en los ojos. Volvió a guardar todo en la caja. Sabía que tenía que esconderla bien, lejos de ahí. Don Elías no debía enterarse de que alguien había descubierto esos papeles. Al cerrar el hueco y colocar la tabla de nuevo, algo cayó desde una de las vigas del techo, una pequeña bolsa de tela. Marta se agachó y la abrió. Dentro había un llavero viejo con 3 llaves oxidadas. ¿Y ahora qué abrís tú?, se preguntó en voz baja. Guardó todo en su delantal y salió del galpón. Pero al cerrar la puerta, notó algo más. En una de las paredes exteriores, medio tapada por hiedras, había una inscripción tallada en la madera. No era reciente, apenas se leía «No todos vuelven». La frase se le quedó grabada en el pecho. Volvió a la casa despacio, mirando hacia atrás a cada paso. Sentía como si el campo la observara, como si el silencio escondiera voces. Esa tarde, mientras preparaba la comida, sintió un golpecito suave en la ventana. No era viento, era algo más. Cuando se asomó, vio a Carmen, su vecina, con cara de preocupación. «Marta, don Elías preguntó por ti otra vez. Dice que algo suyo se perdió y que piensa buscar casa por casa». Marta sintió un nudo en la garganta. ¿Dijo qué cosa? No, solo que va a recuperar lo que le pertenece. Gracias, Carmen. Cuando su vecina se fue, Marta bajó la persiana y cerró con traba. Luego fue a esconder la caja en un doble fondo que tenía debajo del horno de barro. Si alguien venía a buscar, no la encontraría fácil. Esa noche, mientras alimentaba a Libertad, el caballo volvió a mirar hacia el galpón, nervioso. Marta se acercó, le acarició la frente. «Ya sé. Vos también sentís que algo no anda bien, ¿verdad?» El caballo bufó, inquieto. «No te preocupes, no voy a dejar que nadie nos toque. Ni a ti.
ni a esa verdad que alguien quiso enterrar, porque en ese momento lo entendió. Ese galpón no era solo un viejo cuarto de herramientas, era una tumba muda, y ella, sin quererlo, había empezado a desenterrarla. El sol apenas asomaba entre las nubes cuando Marta notó que Libertad no estaba donde lo había dejado. El corazón se le aceleró. Corrió hacia el corral improvisado detrás del granero y lo encontró agitado, caminando en círculos, con la cabeza baja pero los ojos bien abiertos. No estaba asustado, estaba inquieto, como si algo lo estuviera llamando. ¿Qué tienes, mi niño? ¿Qué ves? Libertad se detuvo de golpe y la miró. Luego giró la cabeza hacia el campo abierto, hacia el viejo sendero que llevaba al monte, donde la tierra se volvía más roja y las ramas crujían con los pasos. Marta frunció el ceño. El caballo no era como los demás. Desde que lo había rescatado, su comportamiento tenía algo diferente, como si no solo recordara, sino que también intentara mostrarle algo. Se acercó. Le colocó el cabestro y sin decir una palabra le permitió guiarla. Caminaron en silencio por el pastizal alto. Marta sentía el viento fresco en la cara y el corazón latiéndole con fuerza. Libertad avanzaba lento, pero decidido. Cada tanto se detenía, olfateaba el suelo o giraba la cabeza hacia algún rincón del paisaje. Hasta que llegaron a una pequeña hondonada cubierta de espinos. Ahí el caballo se detuvo. Empezó a rascar el suelo con la pata delantera, haciendo saltar tierra seca y raíces delgadas. Marta se agachó a su lado, apartó las ramas y, tras escarbar un poco, encontró algo. Una vieja lata oxidada, casi cubierta por completo. La sacó con esfuerzo. Tenía la tapa floja. Dentro, envueltos en plástico grueso, había varios papeles, una medalla igual a la del galpón y una carta. Marta la desdobló con cuidado. La letra era irregular, escrita con tinta corrida. Si alguien encuentra esto, por favor, que no se quede callado. El patrón me amenazó. Dijo que si hablaba, me iba a desaparecer. No firmo por miedo, pero ya no puedo más. Lo que le hizo a Dionisio, eso no se olvida. Marta sintió un escalofrío. Dionisio, otra vez ese nombre, ese rostro. El recuerdo llegó sin permiso. Un día caluroso de verano, hace años. Dionisio pasó por su casa buscando agua. Tenía la camisa empapada de sudor y una herida mal curada en la mano. Le dijo que iba a hablar con Elías, que iba a reclamar lo que le debía. Nunca volvió a pasar por ahí. Nunca más lo vio nadie. Ella lo recordó ahora, con ese dolor sordo de quien se dio cuenta tarde. No te callaste, ¿verdad? Y pagaste el precio. Guardó los papeles y la carta. Libertad seguía firme a su lado, sin moverse. Lo acarició con los ojos humedecidos. Tú lo viste todo, ¿no? Tú sabes lo que pasó. El caballo resopló y bajó la cabeza, como si aceptara esa verdad. De regreso a casa, Marta no dejaba de pensar. ¿Cuántos sabían lo que había hecho don Elías? ¿Cuántos miraron para otro lado? ¿Y por qué, después de tantos años, ese caballo había llegado justo a su puerta? Esa tarde revisó de nuevo el cuaderno de Dionisio, el que había encontrado en el galpón. Volvió a leer las frases subrayadas, los nombres: Luján, Cañada de las Ánimas, 3 parcelas sin declarar. Cada palabra le sonaba ahora como una advertencia, como piezas de un rompecabezas que empezaba a encajar. Libertad, desde el establo, relinchó otra vez. Marta se asomó. El caballo no miraba hacia ella, miraba hacia el horizonte, en dirección al casco de la vieja estancia. «Tú quieres volver», le dijo, «pero no por ti. Quieres mostrarme algo más». La noche cayó rápido, pero Marta ya había tomado una decisión. Al día siguiente volvería a ese lugar. Pero no sola, iría con Libertad, porque si el caballo guardaba secretos, ella estaba lista para escucharlos, porque lo que comenzó como una simple compasión, ahora era una búsqueda de justicia.
Y porque algunas verdades, aunque lleguen entre relinchos y tierra vieja, no pueden seguir enterradas. Marta caminaba por el mercado con la canasta en el brazo, fingiendo que no escuchaba. Pero sí, oía cada palabra murmurada, cada mirada esquiva, cada silencio cargado. Dicen que se volvió loca. Está metida en cosas que no entiende. ¿Quién la manda a meterse con don Elías? Las voces no la tocaban como antes. Ya no le dolían, solo le confirmaban que iba por un camino que incomodaba. Eso siempre molesta. Cuando una mujer mayor deja de agachar la cabeza, cuando se atreve a hacer ruido. Al pasar frente a la carnicería, Carmelo le hizo un gesto con la cabeza. No sonrió, solo la miró como quien mira a alguien que carga una bomba en el bolsillo. Marta siguió de largo. En la plaza, bajo la sombra de un algarrobo, estaba Carmen, sentada en el banco de siempre, con el rebozo sobre los hombros y el termo entre las piernas. Al verla, le hizo una seña con la mano. «Siéntate», le dijo. «Te estaba esperando». Marta se acomodó a su lado sin decir nada. Carmen sirvió un mate y se lo pasó. «Elías anda preguntando más de la cuenta», soltó de golpe. «Y no le gusta que alguien se meta con sus asuntos». Marta asintió, tomando el mate con manos firmes. «No es la primera vez que amenaza, Carmen, pero esta vez no me voy a echar para atrás». La amiga la miró de reojo, con ese gesto que mezclaba respeto y miedo. «Hay cosas que es mejor no revolver, Martita, cosas que se enterraron por algo. ¿Como lo de Dionisio?» Carmen bajó la mirada. Se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Yo era joven, pero me acuerdo. Él trabajaba para Elías, era buen hombre, serio. Decían que sabía demasiado, que vio algo que no debía. ¿Y por eso desapareció? Un día se esfumó, así nomás. Nadie lo buscó en serio. La policía vino, preguntó un par de cosas y después... nada». Marta se tensó. El viento soplaba fuerte y levantaba polvo en la vereda. «Yo encontré papeles, Carmen, una carta que menciona su nombre. Y Libertad, ese caballo, no está conmigo por casualidad». Carmen la miró fijamente. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a seguir. Voy a descubrir todo lo que ese hombre enterró». La mujer respiró hondo, como si cargara una piedra en el pecho. «Ten cuidado. Elías no actúa solo. Tiene gente que le cubre las espaldas». Marta se puso de pie. «No estoy sola, Carmen. Estoy con la verdad y con libertad». Esa frase le quedó resonando mientras volvía a casa por el camino de tierra. En el aire había una quietud extraña, como si el campo supiera lo que se avecinaba. Al llegar, encontró a Libertad inquieto otra vez, con las orejas erguidas y el cuerpo en tensión. Lo acarició, hablándole bajito. «Todo el pueblo habla, ¿eh? Pero no saben lo que tú y yo ya descubrimos». De pronto, el caballo relinchó fuerte y se giró hacia el portón de entrada. Marta se asomó y vio una figura a lo lejos, montada en una moto. El hombre no se bajó, solo dejó un sobre blanco sobre el cerco y se fue sin decir palabra. Marta lo recogió. No tenía remitente. Dentro, una sola hoja. Una foto de ella con Libertad, en el campo de espaldas, y una frase escrita a mano: «No te metas donde no te llaman». La amenaza era clara, pero en lugar de asustarse, Marta sintió que la sangre le hervía. «Ahora sí sé que voy bien», dijo en voz baja. Guardó la foto, entró al granero y se sentó junto a Libertad. El caballo, como si lo supiera, apoyó la cabeza en su hombro. Había empezado a moverse algo en el pueblo. El silencio se resquebrajaba, y Marta, con cada paso, con cada verdad encontrada, dejaba de ser la mujer invisible del huerto para convertirse en otra cosa. En la voz que nadie esperaba, en la memoria que ya no se podía callar. El sol caía sobre el campo como plomo derretido. El calor pegaba en la nuca y en las ideas. Marta regaba las matas de tomate cuando sintió el motor. Un ruido grave, pausado, inconfundible.
El viejo jeep de don Elías. No necesitó verlo para saber que venía por ella. Secó sus manos con el delantal, se acomodó el cabello y se quedó ahí, parada junto a las plantas, esperando. El jeep se detuvo frente a su tranquera. Don Elías bajó sin apagar el motor. No traía sombrero esta vez, solo una camisa arremangada, empapada de sudor y los ojos más oscuros que nunca. «Tenemos que hablar, Marta». Ella no respondió. Le sostuvo la mirada con la calma de quien ya no teme. «No te hagas la tonta. Sé que tenés al animal. Y no solo eso. Estás revolviendo cosas que no te incumben». Marta dio un paso al frente, sin decir palabra. Elías la siguió con la vista, los labios apretados. «Ese caballo es mío legalmente. Está registrado a mi nombre. Lo que estés tramando vas a perder». Ella ladeó la cabeza como si analizara sus palabras, pero no habló. No lo iba a alimentar con su voz. «¿Pensás quedarte callada? ¿Crees que eso te hace más fuerte?» El silencio de Marta se volvió más pesado que cualquier grito. Era un muro, una sentencia. Don Elías se acercó otro paso. «Mira, mujer, yo no tengo problema en arrastrarte por los tribunales. Ya mandé a pedir una orden para recuperar lo que me pertenece. No estás en condiciones de resistirme». Un relincho lejano, desde el granero, rompió el aire como un trueno suave. Marta ni se movió. Elías apretó los dientes, dio una vuelta sobre sí mismo y pateó una piedra que rodó hasta chocar con la base de un árbol. Dionisio también pensaba que podía desafiarme, y mirá cómo terminó. Fue apenas un susurro, pero Marta lo escuchó claro. Su cuerpo se tensó, pero no reaccionó. Solo bajó la vista por un segundo, como guardando el dato en lo más hondo. Elías lo notó. Se acercó un poco más, casi hasta rozarla con el aliento. «No te metas con lo que no entendés, Marta. No sabes las cosas que soy capaz de hacer». Y entonces ella lo miró directo a los ojos, una mirada firme, hiriente, que lo obligó a retroceder. No dijo ni una palabra, no hacía falta. Él lo supo. Supo que ya la había perdido, que esa mujer sola, flaca, arrugada por los años y la intemperie, ya no se iba a doblar. «Esto no termina aquí», dijo dándose la vuelta. «No te conviene lo que estás empezando». Subió al jeep y arrancó con violencia. La nube de polvo que dejó atrás se deshizo en el aire caliente. Marta se quedó quieta un momento. Sentía las piernas como piedra, pero no de miedo. Era algo más profundo. Una mezcla de rabia vieja y justicia nueva que le subía por la columna como un fuego lento. Caminó hasta el granero. Libertad estaba moviéndose de un lado a otro, como si hubiera sentido todo. «Tranquilo», le dijo acariciándole el cuello. «No me asustó. Solo vino a gritar porque ya no le queda otra». El caballo la miró con esos ojos que parecían entender más de lo que cualquier humano podría. «¿Y vos? Vos sabés cosas que todavía no me contaste». Marta fue hasta la caja escondida y sacó la carta, el cuaderno, las fotos. Se sentó sobre un cajón, los extendió sobre la paja y los miró con atención. Recordó las palabras de Carmen, recordó la lata enterrada, recordó la amenaza, y se dijo a sí misma que ya no había vuelta atrás. Esa noche escribió una carta, no para sus hijos, ni para la policía, la escribió para ella misma, para dejar testimonio, para que si algo le pasaba, no se callara la historia. Cuando terminó, la guardó en un frasco de vidrio, la enterró junto a la entrada y dibujó una cruz en la tierra con el dedo. «Ahora sí, Elías, vamos a ver quién se cansa primero, tú con tus gritos o yo con mi silencio». La madrugada era espesa, sin luna. El viento traía olor a tierra mojada, aunque no había llovido. Marta dormía apenas, inquieta, cuando escuchó el relincho seco. Se incorporó de golpe, los ojos buscando en la oscuridad, el corazón acelerado.
Silencio. Se puso el suéter encima del camisón y salió con la linterna temblando en la mano. El granero estaba abierto, la tranca caída. El corazón le dio un vuelco. ¡Libertad!, gritó en un susurro nervioso. No había señales del caballo. Comenzó a caminar en dirección al potrero, enfocando con la linterna el suelo húmedo. Ahí estaban, huellas frescas, profundas, desordenadas. Libertad había salido en dirección al campo abierto, justo hacia el lado donde la maleza crecía alta, y las zarzas formaban un túnel de espinas. Marta avanzó sin pensar, apartando ramas con las manos, tropezando con piedras sueltas. El aire estaba cargado de esa tensión que precede a lo importante, como si el mismo campo contuviera el aliento. Las huellas seguían, zigzagueando. De pronto, un relincho más claro, más cerca. Marta apuró el paso, ya sin miedo, solo con urgencia. Lo encontró al borde de una depresión del terreno, resoplando, moviéndose inquieto de un lado a otro. No estaba asustado, estaba esperando. «¿Qué haces aquí, mi niño? ¿Por qué viniste hasta acá?» Libertad se giró hacia ella y luego volvió a mirar al suelo. Marta bajó la linterna y entonces lo vio. Un círculo de maleza extrañamente uniforme. En el centro, tierra removida, como si alguien hubiera cavado y cubierto algo, o como si algo se hubiese hundido. Se agachó. Apartó ramas secas. El suelo cedió bajo sus dedos. Golpeó con la linterna y sonó hueco. Un pozo. No puede ser. El borde estaba cubierto por raíces y pasto, como si alguien lo hubiera ocultado a propósito. Marta iluminó hacia adentro, pero la oscuridad era demasiado densa. «¿Qué hay aquí?» Libertad bufó, caminó en círculos y volvió a mirar el agujero. Marta sintió una punzada en el estómago. No era un pozo de agua, no tenía sogas ni bordes firmes. Era más bien una fosa, y el olor, ese olor a humedad vieja mezclado con algo agrio, le revolvió el estómago. «¿Qué escondieron aquí?» Sacó la pala que siempre llevaba en el carro y empezó a cavar con cuidado alrededor. A poco de mover tierra, encontró un pedazo de tela. La sacó despacio. Era una camisa, de hombre, vieja, con una inicial bordada, DR. Dionisio Ramallo. El nombre le salió como un lamento. Dejó de cavar. El cuerpo le temblaba. No podía seguir sola. No con eso. Respiró hondo. Se acercó a Libertad. Lo abrazó del cuello. «Tú lo sabías, ¿verdad? Por eso viniste. Por eso me trajiste hasta aquí». El caballo bajó la cabeza. Había algo casi humano en su calma. Marta miró hacia el cielo sin estrellas. Sabía que esa noche marcaba un antes y un después. Había encontrado una pieza clave, pero también había cruzado una línea peligrosa. Si don Elías descubría lo que sabía, ya no se trataría solo de amenazas. Regresaron al amanecer. Libertad caminaba despacio, como si cada paso fuera una despedida del secreto que había custodiado tantos años. Marta no habló más. Guardaba las palabras para lo que vendría. Al llegar a casa, escondió la camisa en el mismo lugar donde había enterrado su carta. Se lavó las manos con agua fría, frotando con fuerza, como si pudiera quitarse el peso de la tierra. Esa mañana no abrió la tranquera. No salió al mercado, no atendió a nadie. Solo se sentó en la cocina, el mate frío entre las manos, mirando por la ventana hacia el campo. El pozo seguía allá afuera, y con él la verdad enterrada. Pero ahora ya no estaba sola. Ahora tenía pruebas, y un caballo que, sin palabras, había dicho todo lo que hacía falta decir. El cielo seguía gris al día siguiente, como si el campo también supiera que algo importante estaba por salir a la luz. Marta se despertó con un nudo en el pecho. No podía sacarse de la cabeza esa camisa encontrada en el pozo. Dionisio, ¿cuántos años llevaba desaparecido? ¿Cuántos lo recordaban? Tomó la pala y volvió al lugar,
con la linterna en el bolsillo y un costal vacío bajo el brazo. Libertad la siguió sin que se lo pidiera, como si supiera que aún quedaban cosas por desenterrar. La tierra estaba húmeda y blanda. Cavó con cuidado, sintiendo que cada palada rompía años de silencio. Al cabo de un rato, golpeó con la punta de la pala algo duro. Se agachó, apartó la tierra con las manos y encontró una bolsa de arpillera, envuelta en plástico y atada con soga. El corazón le golpeaba fuerte, la desató con dedos temblorosos. Dentro había papeles, fotos y un pequeño cuaderno con tapas rotas, todo mojado, con olor a encierro y a tiempo detenido. Se sentó en el borde del pozo y empezó a revisar. Una foto en blanco y negro la hizo detenerse. Dionisio, más joven, sonriendo junto a otros peones. En el reverso, una frase escrita con letra apretada: última cosecha antes de que todo cambie. Entre los documentos había recibos de pago, todos con el sello de la estancia El Paraíso, propiedad de don Elías. Pero varios estaban tachados, con montos alterados a mano. También había cartas. Una especialmente llamó su atención. Estaba dirigida a Martina, y aunque no decía su apellido, la letra era la misma que la de la carta que había encontrado antes, aquella que hablaba del miedo, de la amenaza. Martina, si algo me pasa, no creas que fue un accidente. El patrón me tiene marcado desde que descubrí lo del registro falso de terrenos. No confíes en nadie, ni en la policía. Guarda esto si puedes. No me queda mucho tiempo. Marta sintió un temblor recorrerle la espalda. El aire alrededor se volvió espeso, como si el campo entero contuviera el aliento. Revisó el resto de los papeles. Había mapas con zonas marcadas, croquis a mano, fechas. Todo apuntaba a una misma conclusión. Don Elías había ocultado tierras, falsificado documentos y, muy probablemente, silenciado a quien se enteró. Volvió a guardar todo en la bolsa, la ató y la cubrió con un trapo viejo. Se la colgó del hombro con fuerza, como si llevara oro. En realidad, era más valioso que eso. Llevaba la verdad. De regreso a casa, el aire olía a tormenta. Las nubes negras se arrastraban por el cielo como advertencias. Marta escondió la bolsa bajo el piso del horno, donde ya dormía la otra caja. Luego fue al establo. Libertad esperaba con los ojos clavados en ella. No necesitaba hablar. El caballo parecía entenderlo todo. «Ya lo tengo», le dijo en voz baja. «Ya sé lo que hizo. Y ahora tengo cómo probarlo». El relincho que soltó Libertad fue distinto. No era de nerviosismo, era firme, fuerte, como si también sintiera que algo había cambiado. Esa tarde, mientras la lluvia empezaba a caer, Marta se sentó a escribir. No una carta, no esta vez. Escribió un informe con copias de todo lo que había encontrado. Pensaba llevarlo al juez del pueblo, pero no sin dejar pruebas guardadas en otros lugares. Si algo le pasaba, alguien más tenía que saber. El primer trueno retumbó cuando terminó de firmar. Las gotas golpeaban el techo con fuerza. Afuera, el campo se lavaba. Adentro, Marta sentía que algo dentro de ella también se limpiaba. El miedo, la duda, la culpa de no haber hecho nada antes. Y mientras el agua corría por los caminos de tierra, arrastrando hojas y barro, Marta sabía que ya no había vuelta atrás. Don Elías había enterrado muchas cosas, pero la tierra, tarde o temprano, siempre devuelve lo que se quiso esconder. La mañana empezó como cualquiera, gallinas escarbando, el olor a pan recién horneado en las cocinas y el murmullo lejano del río. Pero algo distinto flotaba en el aire. Marta lo sintió apenas abrió la puerta. Libertad no estaba en su corral. ¿Otra vez?, murmuró con un nudo en la garganta. Salió corriendo, descalza, con el sol apenas tibio rozándole la espalda. No había rastros de pelea, ni el cerco roto. El caballo se había ido solo. ¿Pero a dónde? Revisó el camino hacia el monte, luego hacia el arroyo. Nada. Entonces lo escuchó. Un relincho, fuerte, largo, desesperado.
Vino desde el centro del pueblo. Marta se echó a andar, primero rápido, luego corriendo. Su corazón golpeaba con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por la certeza de que algo estaba a punto de romperse. Y tenía que estar allí cuando pasara. Al llegar a la plaza, se detuvo de golpe. Libertad estaba frente a la casa de don Elías, con las patas firmes sobre el empedrado, el cuello extendido hacia el portón de hierro y un relincho que se clavaba en el pecho de todos. 1, 2, 3 gritos, como si reclamara justicia con cada exhalación. La gente empezó a salir. Carmen cruzó la calle con el delantal aún puesto. Doña Teresa, la modista, dejó la puerta abierta. Unos niños se acercaron con los ojos muy abiertos. En minutos, una pequeña multitud rodeaba la escena. ¿Ese no es el caballo de la Marta?, preguntó alguien. El mismo, pero ¿qué hace aquí? ¿Está loco? ¿O está buscando algo? Marta llegó jadeando, se abrió paso entre los vecinos y se acercó a Libertad. El caballo la miró, luego volvió a relinchar hacia la casa, como si la empujara a entender. La puerta de la casona se abrió. Don Elías apareció en el umbral, con el ceño fruncido y una escopeta colgando del hombro. «¡Saquen ese animal de aquí!», gritó. «¡Es un peligro!». Pero nadie se movió. El relincho siguiente fue más largo, más potente. La gente comenzó a murmurar. Dicen que Dionisio desapareció después de una pelea con Elías. Yo escuché que encontraron papeles viejos en un pozo. ¿Y si ese caballo no está loco? ¿Y si sabe? Don Elías dio un paso adelante nervioso. «Se largan todos, o llamo a la policía». Carmen, con voz temblorosa, dijo lo impensable. «¿Y qué va a decir cuando la policía pregunte por Dionisio?». Silencio. Elías palideció. Marta dio un paso hacia él, sin hablar. Solo lo miró. Luego sacó del bolsillo una de las fotos. La alzó en alto. «¿Lo recuerda?». Alguien más murmuró. «Ese era el peón que trabajaba en la cosecha del 94, ¿no?». Don Elías se giró, entró a la casa y cerró la puerta con un portazo. El golpe retumbó como un disparo. Marta bajó la mano. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Libertad se tranquilizó de a poco, dio unos pasos, como si su misión estuviera cumplida. Carmen se le acercó y le susurró. «Hoy empezó algo, Marta, y ya no se puede parar». La gente comenzó a dispersarse, pero no hablaban de otra cosa. Esa mañana, el relincho de Libertad había roto algo más que el silencio. Había quebrado el miedo, había abierto heridas viejas y había sembrado la primera semilla de justicia en un pueblo que se había acostumbrado a callar. Marta caminó junto al caballo de regreso. Cada paso era más firme. Sabía que don Elías no se quedaría quieto, pero ya no estaba sola. Ese día, sin saberlo, Libertad no solo había despertado al pueblo, había comenzado una revolución. Esa noche, Marta no pegó un ojo. El techo crujía con cada ráfaga de viento, y la sombra de los árboles se proyectaba en la pared como si alguien caminara alrededor de la casa. Afuera, el campo estaba quieto. Adentro, su alma era un torbellino. Sentada a la mesa, con el mate frío y la bolsa de documentos abierta frente a ella, repasaba cada línea, cada foto, cada carta. Sentía miedo. Claro que sí. Pero más que eso, sentía una responsabilidad que la aplastaba. «Si me callo, soy cómplice», dijo en voz baja, sin nadie más que Libertad escuchando desde el granero. Volvió a leer la carta de Dionisio. «No me queda mucho tiempo». Y entonces le vino la culpa de no haber preguntado más, de haber hecho como todos, mirar hacia otro lado, conformarse con el silencio, creer que las cosas eran así y ya. Se levantó, fue hasta el espejo del comedor y se miró fijo. El rostro cansado, las arrugas marcadas, los ojos con historia, y pensó: ¿para qué me dio la vida tantos años si no es para hacer algo que valga?
Esa mañana, al primer canto del gallo, preparó una bolsa con todo: las fotos, las cartas, el cuaderno, la camisa de Dionisio, incluso la carta que ella misma había escrito por si algo le pasaba. También incluyó una nota firmada, breve, clara: yo, Marta Inés Suárez, testifico haber encontrado estos documentos en un pozo cubierto detrás de mi propiedad, señalados por un caballo perteneciente a don Elías. Pido que se investigue la desaparición del peón Dionisio Ramallo. La firmó con su nombre completo, con fecha y con una letra firme, sin titubeos. Tomó su abrigo y salió hacia el pueblo. Libertad relinchó cuando la vio cruzar el corral, como si supiera que ese día era distinto. «Espérame», le dijo al caballo. «Hoy no vas conmigo. Esta parte la tengo que hacer sola». Caminó hasta la comisaría con paso lento, pero decidido. Al pasar por la plaza, varias personas la saludaron, ya no con lástima, con respeto. El comisario la recibió con una ceja levantada. «¿Se le ofrece algo, doña Marta?» Ella dejó la bolsa sobre el escritorio. «Traigo pruebas sobre una desaparición. Quiero que las revise». El hombre abrió la bolsa, sacó un par de papeles y palideció. La miró como si no supiera cómo tratarla, como si de pronto se le hubiera vuelto gigante. Esto es serio». «Más serio fue lo que pasó y nadie hizo nada», respondió Marta, firme. El comisario asintió en silencio. «Voy a tener que llamar al juez. Esto es mucho más grande de lo que pensé». Marta lo miró con una mezcla de alivio y dolor. Sí, y ya era hora. Al salir, respiró hondo. La luz del sol la golpeó en la cara como una caricia. Caminó de vuelta, sin mirar atrás. No sabía qué iba a pasar ahora. Si don Elías reaccionaría con violencia, si vendrían represalias, si el pueblo tendría el valor de sostenerla. Pero lo hecho estaba. Esa tarde, Libertad la recibió con un suave relincho. Ella se acercó, le acarició la frente y le habló como siempre. «Lo hicimos, ya está». El caballo bajó la cabeza. Marta cerró los ojos y sintió que por primera vez en años podía respirar sin ese peso en el pecho. Había tomado la decisión, una decisión de mujer, una que cambiaría su vida y quizás también la de muchos más. 3 días después de haber entregado los documentos, Marta recibió una notificación oficial. Un policía tocó a su puerta justo cuando colgaba la ropa en el patio. El papel, sellado y formal, decía lo inevitable. Estaba siendo investigada por entrar sin permiso a la propiedad de don Elías y por retener un animal ajeno. El mundo se le detuvo por un instante, no por miedo, sino por el absurdo de la situación. Había sacado a la luz una verdad enterrada por décadas y lo primero que recibía era una acusación. «Claro», dijo en voz baja mirando al cielo. «Así funciona esto». El oficial bajó la mirada con vergüenza. «A mí me mandaron, doña Marta, pero yo le creo. Mi papá trabajó con Dionisio. Dice que ese hombre no se iba sin avisar». Ella asintió, tomó el papel y lo guardó sin decir más. Ya no era momento de discutir, había que resistir. La noticia se regó como fuego en rastrojo, en la plaza, en el almacén, en la carnicería. Marta Suárez, la del huerto, ahora estaba en boca de todos. Algunos la apoyaban, gente que por años había callado, pero que ahora sentía que alguien hablaba por ellos. «Esa mujer tiene ovarios», dijo doña Teresa. «Ojalá hubiera más como ella». Otros, en cambio, no ocultaban su incomodidad. Siempre fue rara, demasiado callada, demasiado metida en lo suyo. Ahora quiere llamar la atención. «Elías ha ayudado a medio pueblo. ¿Qué ganamos con escarbar el pasado?» Marta escuchaba todo sin intervenir. Pasaba frente a los grupos con la cabeza en alto, el paso firme, pero por dentro dolía. Una noche, alguien tiró piedras contra su ventana. El ruido,
La despertó en seco, corrió hacia la puerta, pero no alcanzó a ver más que una silueta corriendo entre los arbustos. En el suelo, un papel arrugado con letras grandes. Deja las cosas como están. No era una amenaza cualquiera, era una advertencia con historia. Esa noche no durmió. Se sentó junto a Libertad en el granero, como cuando empezó todo. El caballo la miraba en silencio, como si también entendiera que el enemigo ya no solo era una persona, sino un sistema entero que se resistía a caerse. «No me voy a rajar», le dijo, acariciándole la frente. «Si quieren guerra, tendrán que verla en mis ojos primero». A la mañana siguiente, una voz familiar rompió la rutina del pueblo. La emisora local transmitió una entrevista con un periodista de la capital que había llegado para cubrir el caso. Marta Suárez, una mujer común, ha sacudido las bases de un poder que parecía intocable. Con documentos en mano, denuncia la desaparición de un peón y apunta al mayor terrateniente de la zona. El teléfono de la radio no dejó de sonar. Algunos pedían justicia. Otros exigían respeto a la gente de bien. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Marta recibió una llamada inesperada, su hija Rocío. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué apareces en internet?» La voz sonaba más preocupada que interesada. «Estoy haciendo lo correcto», dijo Marta con calma. «Por primera vez en mucho tiempo. ¿Y si te hacen daño? Ya me lo hicieron durante años. Esto, lo de ahora, no es daño, es justicia». Del otro lado, silencio. Luego, un suspiro. «Cuídate, yo estoy orgullosa de ti». Marta colgó con lágrimas en los ojos. No por miedo, sino por algo que no esperaba recibir: reconocimiento. Esa misma tarde, varias mujeres tocaron a su puerta. No venían por verdura ni por chismes, venían a hablar. «Mi marido también trabajó para Elías, y una vez lo golpearon por reclamar su paga. A mí me echaron por preguntar por Dionisio. Tenemos que contar lo que sabemos». Marta las invitó a pasar, preparó mate, y entre sorbos y miradas cargadas de años de silencio, se tejió algo nuevo, una red, una resistencia. Mientras tanto, en la estancia, don Elías recibía su propia dosis de realidad. El juez había abierto una investigación formal. Las cámaras llegaron al portón. Un joven periodista se le acercó con el micrófono encendido. «¿Tiene algo que decir sobre la denuncia?». Elías no contestó, pero en sus ojos se leía por primera vez lo que nunca había mostrado: miedo. Esa noche, Marta caminó descalza por el patio. Sentía la tierra bajo los pies como un recordatorio. Este suelo había visto injusticias, pero también iba a haber cambios. Miró al cielo, ahora despejado, y sonrió. «Ya no me importa que hablen. Lo que hice, lo hice por los que ya no están y por los que aún no se atreven». Y en el fondo sabía que lo más difícil estaba por venir. Pero también sabía algo que nunca antes había sentido tan claro: no estaba sola y no pensaba detenerse. El primer testimonio no vino de donde todos esperaban. No fue un ex empleado ni un familiar de Dionisio. Fue Mauricio, el cartero del pueblo. Apareció en la plaza con una carpeta desgastada bajo el brazo. Buscó a Marta, le pidió sentarse un momento y, entre sorbo y sorbo de mate, soltó: «Hace años encontré una carta abierta dirigida a un tal Ramallo. No debí haberla leído, lo sé, pero decía que lo iban a callar, que si hablaba lo hacían desaparecer». Marta se le quedó mirando, sin parpadear. «¿Por qué lo guardaste tanto tiempo?». «Porque tenía miedo. Y porque hasta ahora pensé que nadie iba a creerlo». Le pasó la carta. Marta la leyó en silencio. Era breve, escrita a mano, firmada con iniciales ilegibles. Pero dejaba claro algo: Dionisio sabía demasiado y ya lo estaban vigilando. ¿La policía sabe esto? No todavía. Pero si tú vas conmigo, se los doy. Al día siguiente fue el turno de las lavanderas.
4 mujeres que por años habían trabajado en la estancia lavando la ropa del patrón y sus peones. «Nosotras también vimos cosas», dijo Aurora, la mayor. «Golpes, gritos. Una vez encontramos sangre en la camisa de Dionisio. Él dijo que se había caído, pero tenía la cara hinchada y los ojos llorosos. Y una vez lo escuchamos discutir con Elías», agregó Silvia. «Le decía que iba a ir al sindicato. Después de eso, desapareció». Cada palabra rompía un poco más el silencio enquistado en el pueblo. Marta anotaba todo. Les agradecía con los ojos llenos y al final siempre les decía lo mismo. «Gracias por hablar. Ya no estamos solas». Lo que siguió fue un efecto dominó. Un joven que trabajó como peón temporario contó que lo obligaban a firmar recibos falsos. Una mujer mayor habló de un hermano que se fue asustado después de una pelea con el capataz. Incluso uno de los antiguos socios de Elías, ahora retirado, deslizó en voz baja que Dionisio se metió en asuntos que no le correspondían, pero tenía razón. La historia se multiplicaba. Lo que empezó como la denuncia de una mujer solitaria ahora era un coro. Los periodistas volvieron al pueblo. Esta vez, no solo a entrevistar a Marta, sino a los nuevos testigos. Llegaron cámaras, grabadoras, drones. El caso ya era nacional. Don Elías se atrincheró en su estancia. Su abogado comenzó a dar declaraciones breves, evasivas. «Mi cliente colabora con la justicia. No hay pruebas directas en su contra, pero todos sabían que el cerco se cerraba. Elías ya no era intocable». Una noche, Marta recibió una visita inesperada. Era el capataz actual de la estancia. Nunca había hablado con ella. Apenas se cruzaban en el pueblo con un gesto seco. «Necesito que me escuche», dijo, con la gorra en la mano. Se sentaron en la cocina. Marta preparó café. El hombre nervioso miraba al suelo. «Yo no sé todo, pero escuché cosas. Dionisio encontró documentos en la oficina. Terrenos traspasados con nombres falsos. Le reclamó a Elías y lo amenazó con ir a la policía. Y después, una noche lo subieron a un camión. No lo volvimos a ver. Elías dijo que lo había mandado a trabajar al norte, pero nunca hubo registro. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Porque me arrepiento, porque tengo hijos y porque usted hizo lo que nadie se animó». Marta le tocó la mano. No dijo nada. No hacía falta. Ese mismo día, Marta llevó todos los nuevos testimonios a la fiscalía. El juez pidió medidas de protección. La investigación cambió de tono. Ya no era solo una denuncia. Era un caso criminal en toda regla. Y en el pueblo, algo cambió. La gente empezó a caminar más erguida, a saludar a Marta con respeto, a compartir miradas cómplices, silencios que decían, «Yo también sé». Libertad, mientras tanto, se mantenía en calma. Cada vez que alguien nuevo venía a contar algo, él estaba cerca, como si custodiara esa verdad que por fin salía a la luz. Marta lo supo esa tarde, mientras miraba la puesta de sol desde su huerto. Algo había cambiado para siempre, no solo en ella, en todos, porque cuando una voz se levanta, muchas otras la siguen. Y cuando el miedo se agrieta, la justicia empieza a colarse por ahí. Lo que vino después ya no le pertenecía solo a ella, era del pueblo, de las voces que por fin se atrevieron a hablar. Una tarde cualquiera, un fotógrafo de la capital llegó al pueblo. Andaba buscando el ángulo humano de la historia, algo que trascendiera los papeles y las denuncias. Se acercó a la casa de Marta y, sin muchas palabras, pidió permiso para conocer al famoso caballo. «Dicen que fue él quien te llevó hasta la verdad», le dijo con tono curioso. Marta, entre desconfiada y resignada, lo llevó hasta el corral. Libertad estaba recostado sobre la tierra fresca, los ojos cerrados, como si meditara. El fotógrafo levantó la cámara, hizo clic y se quedó en silencio. «No necesito más», dijo. «Esa mirada ya lo dice todo».
Al día siguiente, la foto apareció en todos los portales. Libertad de perfil, con la melena al viento y un rayo de sol dándole en la frente. Abajo, un título: El guardián de la verdad. Y desde entonces el pueblo lo llamó así. Los niños lo dibujaban en las paredes de la escuela. Una mujer tejió un tapiz con su silueta. Hasta se propuso levantarle una estatua en la plaza, cosa que Marta rechazó con firmeza. No lo domestiquen, les dijo. Déjenlo ser lo que es, libre. Pero no podía negar lo que estaba pasando. Donde antes la miraban con lástima, ahora la saludaban con orgullo. Y donde antes solo veían un animal herido, ahora veían algo más. Libertad era testigo. No solo de lo que pasó, sino de lo que el pueblo había decidido no callar más. Pese al respeto, pese al reconocimiento, Marta no se sentía invencible. Por las noches, al cerrar la puerta con traba y apagar la lámpara, el silencio la envolvía con preguntas. ¿Y si aún era peligroso? ¿Y si don Elías planeaba algo más? Una noche soñó que Libertad desaparecía, que lo encontraba tendido bajo el sauce, inmóvil, con los cascos cubiertos de barro, como aquel primer día. Se despertó empapada en sudor, con la sensación de que algo malo se acercaba. Fue hasta el establo. El caballo dormía tranquilo, respirando con paz. Marta le tocó la frente y susurró: «Prometí cuidarte y lo voy a cumplir, aunque me cueste todo». A los días, algo quebró el ritmo. Un periodista de un canal importante publicó un reportaje diciendo que todo el caso era un montaje. Una mujer mayor, sola, emocionalmente afectada, influenciada por rumores del pueblo. El caballo no es más que una coincidencia usada para llamar la atención mediática. Las palabras calaron hondo, no porque fueran ciertas, sino porque ponían en duda lo vivido, lo sentido. Marta vio el reportaje en la tele de Carmen. No dijo nada, solo se levantó y se fue, con la espalda recta, pero los ojos enrojecidos. Al día siguiente, cuando fue al mercado, el carnicero le dio un corte de carne envuelto con más cuidado de lo habitual. La panadera le ofreció pan sin cobrar, y una niña se le acercó con una flor de campo. «Para usted y para Libertad». Marta la abrazó sin palabras. En ese instante entendió que ni un reportaje, ni una calumnia, ni el miedo iban a borrar lo que había construido. No sola, junto al caballo, junto al pueblo. Una camioneta blanca se estacionó frente a su casa una tarde nublada. Bajó una mujer de traje, seria, con carpeta en mano. «Soy de la Fiscalía Federal. Venimos a declarar oficialmente a Libertad como animal protegido y testigo indirecto del caso Ramallo». Marta parpadeó, atónita. «¿Perdón?» «Sí, por razones simbólicas y probatorias. Está claro que su comportamiento fue clave para iniciar todo esto. Vamos a garantizar que nadie pueda retirarlo de aquí sin autorización judicial». Marta, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Solo acarició al caballo con suavidad. «Oíste, muchacho, ya no eres solo mío, eres parte de la historia». En las semanas siguientes, algo cambió en la atmósfera del pueblo. Se organizaban reuniones abiertas en la plaza. Se hablaba de memoria, de justicia, de derechos laborales. Viejas rencillas se convertían en diálogos. Lo que antes era miedo, ahora era impulso. Y en cada encuentro, aunque no dijera nada, Libertad estaba ahí, de pie, sereno, como si entendiera que su presencia bastaba para recordarles a todos lo que una vez se intentó esconder. Aunque el pueblo la mirara como heroína, Marta seguía siendo la mujer del huerto. Regaba sus plantas, cocinaba pan casero, se sentaba en su silla de siempre con una manta sobre las piernas. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Sabía que el camino no había terminado, que aún quedaban cosas por descubrir, por enfrentar, por sanar. Pero también sabía que nunca más estaría sola.
porque ahora, en cada paso, la acompañaban las voces del pueblo y el paso firme de un caballo que se volvió leyenda. Una mañana templada, mientras Marta preparaba té de boldo, un cartero joven dejó un sobre la mesa del porche. «Viene del juzgado», dijo, y se fue sin agregar más. Marta abrió el sobre con manos firmes. Era un aviso formal. Don Elías había solicitado una audiencia especial. Su abogado alegaba que su edad avanzada, junto con problemas de salud, ameritaban un acuerdo judicial, una reducción de condena a cambio de colaboración. La propuesta era clara. Si Marta aceptaba no continuar con la denuncia, él cedería terrenos, entregaría documentos y emitiría una disculpa pública. Leyó la carta 2 veces. Luego se quedó en silencio, con la mirada perdida en el patio. «¿Una disculpa?», murmuró. «¿Ahora?». Esa noche, Marta no cenó. Se sentó junto al fuego con el cuaderno de Dionisio entre las manos. Volvió a leer su letra, sus advertencias, su miedo. Escuchó su voz en el silencio, como si el pasado hablara a través de esas páginas. No fue un accidente. Esa frase le retumbaba en el pecho. ¿Qué derecho tenía Elías a ofrecer condiciones ahora, después de años de abuso, de silencios forzados, de vidas quebradas? Pero también pensaba en lo otro, la posibilidad de cerrar este capítulo, de no arrastrar más peso, de sanar. El fuego crujía. Afuera, el viento susurraba entre las hojas. «¿Qué harías tú, Dionisio?», preguntó al aire. Al día siguiente, buscó a Carmen. Necesitaba hablar, pero más aún, necesitaba que alguien la mirara sin juzgarla. «¿Y si lo perdono?», le preguntó sin rodeos. Carmen la miró largo rato antes de responder. «Eso depende de para qué. ¿Para soltar? ¿Para descansar tú? ¿O para dejarlo libre a él? No lo sé. Mira, Marta, perdonar no siempre es olvidar. A veces es dejar de llevar el cuchillo en la mano. Pero si lo haces, que sea por ti, no por él». Marta bajó la mirada. Las palabras la golpeaban, pero también la sostenían. Esa tarde, Libertad se mostró inquieto. Caminaba en círculos, resoplaba, como si sintiera la tormenta interna de Marta. Ella lo llevó al campo, lo dejó correr un rato. Luego se sentó en el pasto y lo observó. «¿Qué hacemos, compañero? ¿Lo enfrentamos hasta el final o lo dejamos ir?». Libertad se acercó, apoyó su enorme cabeza en el hombro de ella, y en ese gesto, Marta sintió algo profundo. No una respuesta, sino una fuerza. Entendió que lo que viniera no cambiaría lo vivido, que la verdad ya estaba dicha, que el pueblo ya había despertado, y que quizás justicia no siempre era castigo, a veces era memoria viva. Al anochecer, Marta encendió una vela y escribió una carta breve. No aceptó el acuerdo, pero tampoco pidió cárcel. Solicitó que todo lo hallado fuera de dominio público, documentos, cartas, registros, que los terrenos fueran devueltos al municipio y que don Elías diera la cara, no para pedir perdón, sino para aceptar que sí, que lo hizo y que se acabó. Firmó con calma. No temblaban sus manos. Al día siguiente entregó el papel en la fiscalía y se fue en silencio. Esa noche durmió como no dormía desde hacía años. Libertad dormía bajo los sauces. Marta lo miró desde la puerta. Sentía que algo dentro de ella se había soltado. Ya no le debía nada al pasado. Ya no se debía venganza. Ahora era tiempo de cuidar la tierra, de honrar la memoria y de vivir con la frente alta. Y mientras el campo respiraba tranquilo, Marta supo que había elegido bien. No porque fuera fácil, sino porque era justo. La idea nació como un susurro. Marta lo propuso durante una reunión en la plaza, casi sin pensarlo, pero con la certeza de que algo más tenía que hacerse. No quiero gritos, no quiero carteles, solo silencio y velas. Algunos dudaron, otros se miraron entre sí, pero una mujer levantó la mano. Ese silencio pesa más que cualquier grito.
Y así fue como todo empezó. En una semana, los vecinos se organizaron. Cada quien trajo una vela, nada de consignas, nada de banderas, solo caminar, juntos, frente a la estancia. La tarde previa, Marta fue al granero y le habló a Libertad. «Mañana no irás. Este paso lo damos los que sí podemos volver. Vos ya hiciste lo tuyo». El caballo resopló con calma. Marta lo miró largo rato. Lo acarició con ternura, como quien despide a alguien que dejó huella. En casa, Carmen le ayudó a preparar una cesta con velas. Marta tenía una para cada uno de los que ya no estaban. Dionisio, los peones que se fueron en silencio, los hijos que jamás volvieron a escribir. «Esto no es solo por mí», dijo, «es por la historia que nos negaron». Cuando el sol empezó a bajar, los primeros vecinos se fueron acercando al camino de tierra que llevaba a la estancia. No había palabras, solo pasos suaves, firmes, rostros serios, velas encendidas que se mecían con el viento. Marta caminaba al frente, Carmen a su lado. Detrás, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta niños, tomados de la mano de sus padres. Era como un río de luz en medio de la sombra. La vieja reja oxidada de la estancia chirrió cuando el viento sopló fuerte. Detrás, el caserón se alzaba oscuro, imponente, pero ya no intimidaba. Nadie entró, nadie gritó. Solo se quedaron ahí, en fila, frente al portón. Cada quien dejó su vela encendida en la tierra, una a una, como si plantaran memoria. Marta se acercó al frente y colocó la suya. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. «Aquí estamos», parecían gritar sin voz, «y ya no nos vamos a callar». Desde una de las ventanas del caserón, una figura observaba. Era don Elías. No se mostró del todo, solo la silueta, inmóvil, testigo mudo de lo que antes hubiera considerado impensable. Su pueblo, de pie frente a él, no con rabia, sino con dignidad. Y tal vez eso doliera más que cualquier grito. Cuando la última vela fue colocada, una niña pequeña se acercó a Marta. Sin decir palabra, le entregó una flor blanca. Marta se la llevó al pecho, bajó la vista, y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, dejó caer una lágrima, una sola, silenciosa, honesta. La marcha no terminó con discursos ni abrazos. Cada quien regresó por el mismo camino por el que vino, en paz, en silencio. Marta fue la última en irse. Se quedó un momento más mirando el mar de luces frente a la estancia. Luego se giró, sin mirar atrás, y volvió a casa. Al día siguiente, la imagen de la marcha ya estaba por todos lados. En periódicos, noticieros, redes, pero más allá de la cobertura, lo importante estaba en otra parte. En los corazones que se sintieron vistos, en las heridas que empezaban a cerrar y en la certeza de que, aunque el dolor no se borra, sí se puede caminar con él, sí se hace acompañado. Marta despertó temprano, preparó café y salió al patio. Libertad la esperaba. Se acercó y, como siempre, apoyó su cabeza en su hombro. Ella cerró los ojos y dijo, bajito, «Anoche todos fuimos un poco tuyos, ¿sabes?» Y él, como siempre, respondió con silencio. Un silencio lleno de historia, de verdad, de vida. La mañana estaba tranquila, con ese tipo de calma que parece esconder algo. Marta limpiaba el granero como siempre, recogiendo el heno viejo, cuando notó que Libertad se sacudía con insistencia, no como si espantara una mosca, era distinto. Se acercó con el rastrillo en la mano y alzó la vista justo a tiempo para ver cómo algo caía de su crin. Un pequeño rollo de papel atado con un hilo fino. Marta se congeló. Dejó el rastrillo en el suelo y recogió el objeto con ambas manos. Estaba sucio, gastado, pero intacto. Al desatarlo vio la caligrafía, inconfundible. Dionisio se sentó en el banco junto a la puerta del granero.
Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban fijos. Desenrolló el papel con cuidado, sintiendo que estaba a punto de abrir una herida olvidada o descubrir su última verdad. La carta decía: si esto llega a tus manos, es porque no logré salir. Si estás leyendo, por favor, cuida de mi viejo Libertad. Él sabe más de lo que cualquiera imagina. Me quedé una noche escondido en el galpón y vi cosas, contratos falsos, pagos escondidos, tierras robadas. Elías me descubrió. Dijo que si hablaba desaparecería como los otros. No quiero morir con esto adentro. No sé cuánto tiempo me queda, pero dejo esta carta escondida entre las crines de Libertad. Él siempre vuelve a casa. Confío en que alguien sabrá qué hacer. Yo ya no puedo más. Dionisio Ramallo. Marta cerró los ojos. Sintió el aire llenarse de memoria, como si Dionisio estuviera ahí mismo, susurrando cada palabra. Era la pieza que faltaba, una prueba directa, una confesión. No de terceros, no de papeles viejos, del propio Dionisio. Marta guardó la carta como un tesoro. Entró a la casa, puso agua al fuego y se sentó con el cuaderno de notas. Releyó todo lo que había acumulado en esos meses. Esta carta cerraba el círculo. No había más dudas. No había lugar para versiones. Dionisio fue silenciado y Libertad había sido el último testigo, el que llevó esa verdad escondida como un faro en la oscuridad. Esa tarde, Marta llamó a Carmen. Le leyó la carta. La amiga lloró en silencio. «Tenemos que compartirla», dijo. «Que la escuche todo el pueblo. Que la escuchen los que aún dudan». Y así fue. Esa misma noche, durante la reunión semanal en la plaza, Marta leyó la carta en voz alta frente a todos. No hubo gritos, no hubo comentarios, solo un silencio profundo, pesado, lleno de respeto. Cuando terminó, un hombre del fondo, el nieto de un antiguo peón, se acercó. Mi abuelo decía que Dionisio era el más valiente, y hoy entiendo por qué. Al día siguiente, el fiscal pidió incorporar la carta al expediente. Fue la gota que faltaba. Don Elías fue citado a declarar nuevamente, esta vez en calidad de imputado por encubrimiento, falsificación de documentos y desaparición forzada. El viejo terrateniente ya no tenía fuerza, no hablaba con voz firme, no caminaba con paso seguro. El poder se le escurría como arena entre los dedos. Y la carta era el clavo final. Esa noche, Marta volvió al granero. Se sentó junto a Libertad y le acarició el lomo con una ternura distinta. No era agradecimiento, no era alivio. Era una conexión profunda, como la que se tiene con alguien que te salvó la vida sin decir una sola palabra. Lo hiciste, mi niño. Lo llevaste contigo todo este tiempo. Nunca lo dejaste solo. El caballo cerró los ojos y resopló con calma. Y ahora podemos descansar un poco, ¿no? Antes de dormir, Marta se sentó con su libreta. Escribió una frase al final de todo. La verdad no siempre grita. A veces camina, a veces relincha, y otras se deja llevar entre crines. Cerró la libreta, apagó la lámpara. Esa noche, el pueblo durmió con un rumor nuevo. Uno que no dolía, uno que curaba. El cielo ardía en tonos de naranja y cobre. El sol bajaba lento, como si también quisiera quedarse un poco más. Marta se sentó sobre una manta junto al alambrado, donde el campo se extendía hasta perderse. Libertad pastaba cerca, tranquilo, con la melena al viento, moviéndose despacio como si cuidara cada paso. Ya no había tensión en sus movimientos, solo paz. Marta lo miró largo rato en silencio. Sus ojos seguían el horizonte, pero su mente repasaba todo lo vivido. El primer relincho, la estancia, la carta entre las crines, tantas verdades, tanto dolor. Y sin embargo, ahí estaba, sentada, serena, viva. Sabía que el juicio no había terminado, que los abogados de don Elías seguían moviendo piezas, que la justicia se tomaba su tiempo. Pero también sabía que gane quien gane en los papeles, el pueblo ya había hablado.
y eso no tenía marcha atrás. Tal vez nunca pague como merece, le dijo a Libertad. Pero ya no puede esconderse. El caballo levantó la cabeza, la miró y volvió a pastar. Como si dijera, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Esa tarde, Clara, su hija mayor, llegó sin anunciarse. Traía a sus 2 hijos, Mateo y Sol. Los niños corrieron al verla, la abrazaron con fuerza. «Abuela, ese es el caballo famoso. Ese es Libertad», respondió Marta sonriendo. Clara se acercó despacio, con los ojos enrojecidos. «No sabía todo lo que habías hecho. Perdón por no estar antes». Marta la abrazó sin responder. A veces, el perdón no necesita palabras. Pasaron la tarde juntos. Comieron pan casero, bebieron té de hierbas. Los niños acariciaron a Libertad, que se dejó querer con paciencia de sabio. «¿Y ahora qué vas a hacer, mamá?», preguntó Clara. Marta miró el cielo encendido. «Vivir como se debe». Al día siguiente, en el huerto, Marta descubrió algo inesperado. Una planta de durazno joven, brotando junto al árbol viejo que creyó seco. Lo tocó con los dedos, incrédula. «¿De dónde saliste tú?». No lo sabía, pero ahí estaba, naciendo entre raíces antiguas, igual que ella. Cuando el sol empezó a esconderse, Marta caminó junto a Libertad hasta el punto más alto del terreno. Desde ahí se veía todo el valle, los campos, el pueblo, la silueta lejana de la estancia, cada vez más borrosa. «Mira», le dijo al caballo, «eso es lo que defendimos». El viento les acarició la cara. Ambos quietos, ambos en paz. Y en ese instante Marta entendió algo que no necesitaba explicar, que la libertad no siempre llega como trueno. A veces llega como una brisa suave, como el suspiro largo de una mujer que ya no se esconde, como un caballo herido que al fin vuelve a caminar. A veces las verdades más profundas no gritan, relinchan en silencio, esperan entre raíces viejas y caminan a nuestro lado disfrazadas de coraje. Marta no solo salvó a un caballo, rescató una memoria que el miedo había sepultado. Y Libertad no fue solo un testigo, fue el reflejo de una verdad que, por más que se intente enterrar, siempre encuentra la forma de volver a la luz. Esta historia no es solo suya, es de todos los que alguna vez sintieron que nadie los escuchaba, es de quienes decidieron hablar, aun cuando temblaban por dentro. Y tú, que llegaste hasta aquí, ahora formas parte de este viaje. ¿Te conmovió esta historia? Déjanos un comentario y cuéntanos qué parte te tocó el corazón. Dale like si crees que la verdad siempre merece ser contada. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para alzar la voz. Tu apoyo es más que un clic. Es una forma de honrar historias como la de Marta y Libertad. Y si quieres seguir caminando con nosotros por relatos que dejan huella, suscríbete al canal. Hazlo no solo para recibir nuevas historias, sino para formar parte de una comunidad que valora la memoria, la justicia y la libertad. Porque cada historia que contamos nos pertenece a todos.